Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia y por la invitación que me ha hecho Ricardo para poder compartir con ustedes no mis certezas, sino mis dudas. Porque en este tema yo casi les voy a volcar a ustedes para luego intentar obtener las respuestas que ustedes tengan. Porque es un tema excesivamente complejo y como me toca hablar después de una mesa en donde se han dicho cosas muy inteligentes, pues cuesta el poder ordenar las ideas en un mundo en el que mayoritariamente las opiniones que hay son fundamentalmente emocionales y no racionales. Y me explico. Para poder hablar de sostenibilidad, el hilo lógico sería contemplar en el mundo agroalimentario estos 4 hilos. La naturaleza de los problemas, que es obvia, el cambio climático y el agotamiento de los recursos, la valoración del problema, se ha hablado ya de valoración antes, la implementación de las medidas y luego la aplicación de las mismas, ¿vale? Con lo cual, está claro que en el agotamiento de los recursos es la base de la sostenibilidad. Por definición, se trata de que dejemos a las sucesivas generaciones al menos los mismos recursos que nosotros nos hemos encontrado. Siempre es difícil, pero es un objetivo que va de suave, que lo tenemos que interiorizar toda la actividad personal, institucional y, por supuesto, corporativa. Toda la sociedad lo tiene que asumir. Y no es discutible. Y no hay que hacerlo porque mi consumidor lo sabe o no, me aprecia o no, sino porque es un compromiso simplemente para que la sociedad pueda seguir sobreviviendo. Y el cambio climático, que es lo que en este momento más nos está tensionando. Y luego veremos que las tensiones llevan consigo los incrementos de los precios. Pasemos, por lo tanto, a mi primera duda, la valoración del problema. ¿Por qué esta tensión? ¿Por qué estos nervios? ¿Por qué esta proliferación de centenares de medidas todos los días ante una situación que admite tantas y diferentes valoraciones? Estos datos se publicaron hace 2 semanas. Son de la Global Carbon Atlas del año 22. Indica cuál es la aportación de CO2 por los diferentes países. Bien, China aporta el 31% del CO2. La Unión Europea el 4,2%. España el 0,6%. Toda España aporta el 0,6% de los gases de efecto invernadero. 0,6%. ¿Vale? Y el sistema agroalimentario. Y aquí me encuentro con otra sorpresa. He buceado en estudios técnicos y me encuentro valoraciones que van desde el 12% al 27%. Es decir, una precisión científica que realmente es admirable. Oiga, ¿cuál es la esperanza de vida de un español? ¿80 o 35 años? Elija usted lo que quiera. Bueno, ¿cuál cogemos? ¿Cogemos el 20%? ¿Un 20%? ¿Provocamos en la agroalimentación un 20% de los gases? A mí particularmente me parece mucho. En un país donde hay días que vuelan 10.000 aviones. Pero bueno, 20%. 20% del 0,6%. Es decir, el 1,2%, el 1,2%, 0,12% de los gases emitidos. Y esto es lo que nos están poniendo de los nervios y esto es lo que nos lleva a que nuestra función primordial, que es proporcionar alimentos a la población, esté cuestionada, esté alterada. Pero hombre, vuelvo a decir, es mi primera duda. Es decir, no estamos excesivamente estresados,
¿No deberíamos tomarnos esto con un poco más de raciocinio y más calma? Segundo, ¿cómo se implementan las medidas? Ciencia versus creencias. Y he sacado 3 temas. Uno ya ha salido aquí. Empecemos por el glifosato, por ejemplo. En este mundo de tensiones y donde la información científica es escasa y la emocional es enormemente mayor, lo que está provocando es que la sociedad se disocie entre los pocos que siguen la ciencia, el conocimiento y que tienen capacidad de entenderla, y una mayoría que se mueve por emociones manipulables y manipuladas. Y he puesto aquí 3 casos. Glifosato. Se pidió que el órgano científico específico de la Unión Europea que hace referencia a la sanidad alimentaria humana, que es la EFSA, hiciera un dictamen científico sobre si el glifosato tenía una contraindicación para la salud humana. Y emitió su informe. Ninguno. Pues a pesar de eso, Europa está dividida en 2. Los que defienden la ciencia y los que defienden que esto es horroroso. Yo, que participo mucho en LinkedIn, soy insultado con frecuencia. Es que usted no se da cuenta la influencia que tiene el glifosato en el mochuelo ocelado de Nueva Zelanda. Pues no. Pero parece que es un herbicida que es eficaz y que parece que los fitosanitarios son necesarios. Recientemente, un compañero nuestro, ingeniero agrónomo, que fue catedrático y es catedrático emérito en fitopatología, que se llama Rafael Jiménez, pues hablando con él me dijo, hombre, si no hubiera fitoquímicos, la producción bajaría un 57%. Si suprimimos los fitoquímicos, produciríamos menos de la mitad de lo que producimos. ¿Alguien considera esto? No, el glifosato muy malo. ¿Muy malo por qué? Bueno, no se sabe. ¿Qué pasa con la edición genética? Desde el año 86, luchando los europeos porque se reconozca que los organismos genéticamente modificados llevan funcionando en el mundo mundial desde el año 86 y no ha pasado nada. No es que no haya pasado, que es que ya empiezan a que nos pongamos vacunas con ARN modificado y nos las ponemos y de alguna forma nuestro sistema inmunitario está genéticamente modificado y nos las ponemos y en cambio la lechuga no. ¿Alguien me lo puede explicar? Es que es emociones, no hay ciencia, son emociones. Y ya si entramos en los plásticos, que es un tema que conozco muy bien, porque el problema empezó el año 2004, con lo cual he tenido tiempo de leerme casi todo lo que se ha publicado sobre los plásticos. Entre otras cosas porque yo fui firmante del acta de constitución de Ecoembalajes de España, de Ecoembes. Bueno, hay absoluta unanimidad científica en que lo malo de los plásticos son los microplásticos y que los microplásticos están producidos por los textiles. Todos los textiles tienen fibras plásticas, todos, que al lavarse se convierten en microplásticos que van a parar a las depuradoras. El resto se produce por los neumáticos. Todos los neumáticos son de plástico. La abrasión produce microplásticos. Después vienen los césped artificiales, por la base que tienen de caucho, que producen microplásticos, los detergentes, la cosmética, y en ningún estudio aparecen los plásticos alimentarios. En ningún estudio aparece que los plásticos alimentarios causen microplásticos. En ningún estudio. Sin embargo, la semana pasada Europa votó en el Parlamento qué hacer con los plásticos de un solo uso. Y había un diputado francés muy enérgico,
con el que tuve un encontronazo en LinkedIn, que cuando le acosé diciendo, oiga, los mejores estudios que se están haciendo sobre microplásticos en el mar los hace Montpellier, universidad francesa, se los facilité para que los leyera. Ahí dice que el 70% de los microplásticos en el Mediterráneo son fibras textiles. ¿Fibras textiles? Sí, sí, usted dirá lo que quiera, pero a mí los científicos me han dicho que todos los plásticos emiten sustancias invisibles e indetectables que son cancerígenos. Y yo le dije, como el alma humana, es decir, se van a prohibir los plásticos porque son indetectables e invisibles. Pero por Dios, ¿qué está pasando con Europa? Pues esta es toda la base de la sostenibilidad legal que recae sobre nuestro sector. ¿Y estos son precios? ¿O ustedes creen que el poner un impuesto sobre el plástico no lo pagamos los consumidores? Antes en el coloquio se ha hablado, no, es que los plásticos de invernadero, si es un tema de gestión, pues ordénese la gestión bien. Cuando se compre el plástico, se paga un sobreprecio para que quien te lo venda se ocupe de retirarlo. Y luego alguien que lo vigile y que le ponga una multa si no lo hace, como lo hacemos con los electrodomésticos. Si es un tema de gestión, ¿dónde está el problema medioambiental? Sí que no lo hay. 4 botellas de un botellón. ¿Ese es el problema medioambiental? El 67% del plástico marino lo producen los países asiáticos, China, Vietnam, Tailandia. 67%. Europa el 1,9%. El 1,9% del plástico que flota en el mar es de procedencia europea. Pero el problema es Europa. Y en Europa ¿dónde hay que poner los impuestos sobre el plástico? ¿Veis mis dudas? ¿Dónde estamos? Estamos perdidos. Pero todos como borregos aceptando que la sostenibilidad y que el Pacto de París y que el 27% y que la ganadería y que los gases que vierten las vacas son muy perniciosas. ¿Dónde está el consenso? Ustedes oyen hablar a los políticos constantemente de la colaboración pública-privada. Constantemente. La colaboración pública-privada, ¿por qué se habla tanto? Porque ya no se hace. Los que somos mayores, ya se ha encargado Ricardo de decirme que yo soy mayor, toda la transición, que yo la hice y participé en ella, se hizo por consenso. Toda se hizo por consenso, por colaboración pública-privada. El CNTA es colaboración público-privada. Todo se hizo. Los pactos de la Moncloa. El año 84, estando en mi despacho, me llamó el ministro de Ciencia, todavía no se llamaba Ciencia, José María Maraval, socialista. Yo era el director de una patronal. Un ministro socialista llamando al director de una patronal. Voy a hacer un grupo de trabajo para hacer el borrador de la ley de la ciencia y quiero que estés. ¿Ustedes se imaginan hoy a alguien del gobierno socialista llamar a un director de la patronal para algo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha ido la sociedad? ¿Dónde estamos? Se hace todo por narices. Desde el año 2007 se hace todo porque lo mando yo. Bueno, y así no se va a ningún lado. Así no se va a ningún lado, más que a los extremos. Cuando yo me encuentro con un extremo, yo me voy al otro. Todo es bueno o malo, cuando en la sociedad todos son grises. Y así podemos vigilar qué está pasando con la PAC. Se impone por narices. Las medidas no se discuten. Te encuentras la ley de bienestar animal en el BOE, te encuentras lo otro en el BOE, te encuentras... Así no vamos a ningún lado. Entonces yo vuelvo a pedir un poco de tranquilidad. El problema en la parte de gases de invernadero, no somos, que sí, que nos tenemos que tomar todo en serio, y hay que tomárselo, y tenemos que participar en las soluciones.
y participar en la proposición de las soluciones y participar en la aplicación. ¿Quién me las aplica? ¿Quién explica cuando, como ha dicho ya Maite, si ya una empresa que es la mayor cooperativa de España, que tiene equipos directivos que conozco yo de primer nivel, les cuesta comprender lo que viene de Bruselas en el terreno agroambiental? Una pequeña empresa, ¿dónde está? ¿Qué estamos haciendo? Es decir, ¿se puede entender algo? Esto tiene consecuencias. Estas cifras que les pongo allí no son preocupantes, porque significa cuál es el tanto por ciento de la producción mundial de alimentos que proporcionamos Europa. Todo el mundo está creciendo, menos Europa y Estados Unidos. ¿Es grave? No, simplemente detectar que mientras el mundo va produciendo más alimentos, en Europa producimos menos, nada más. ¿Y eso qué hace? Tensionar el abastecimiento. Y cuando en productos básicos, y la alimentación lo es, se tensiona el abastecimiento, al final los precios explotan y aparecen las volatilidades. Y eso es primera lección de cualquier libro de economía. Y estamos en esa situación. Estamos jugando con temas que son muy importantes. No existe colaboración público-privada y hay que retomarla, porque sin ella no vamos a ningún lado. Y amplío esto a Europa. Europa no va a ningún lado. Cuando un presidente del Consejo de Europa puede ir a Gaza a decir lo que le sale en los cataplines sin haber consultado con nadie, estamos en que no hay ninguna colaboración de nada. Y por lo tanto Europa no va a ningún lado. Nos guste o no nos guste, es así. En segundo lugar, ¿existe un mercado común? Es decir, ¿alguien puede pensar que en este mercado no exista en Europa una regla de competencia leal? Un mercado. Cuando yo estaba en no Europa, en la España de los años 80, no hablábamos de la Unión Europea, hablábamos del mercado común. Íbamos a entrar en un mercado, y un mercado que tenía reglas comunes. ¿Cuál es la base básica de un mercado? ¿Competencia leal? ¿Existe competencia leal? ¿Existe competencia leal? Cuando tenemos que obligatoriamente que competir con el mundo, que nosotros nos prohíben la mitad de las cosas y a los otros no. ¿Esta es la Europa que queremos? Resultado: no puede existir una economía verde en números rojos. Y esta frase, que es genial, no es mía, es de Tomás García Azcárate. Muchas gracias.